Estamos contentos de estar con ustedes. Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué bendición tener una Biblia, tener la palabra de Dios. Y vamos a intentar tocar un tema muy grande, el tema de los temas en este estudio, pero antes, si Dios quiere, vamos a seguir en cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito de Gimnasio Tiger y el asilo de ancianos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, todos los domingos, primeramente Dios. Miércoles, estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana, y clase bíblica. Vamos a tocar un tema sobre la sencillez en el vestuario, en una serie en el libro Huellas de Cristo. Entonces, viernes a las 5 de la tarde, bienvenidos para participar en este estudio bíblico. Pero mientras, aquí estamos en Mateo capítulo 1, el primer libro del Nuevo Testamento, donde José estaba recibiendo un mensaje del ángel acerca del hijo que iba a nacer de su esposa María. Mateo capítulo 1, versículo 21, dijo el ángel a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, hablando del profeta Isaías, que escribió unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, y profetizó en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el tema central de toda la Biblia. Jesús, Dios con nosotros. La Biblia, amigos, asevera y aún declara con toda autoridad divina y certeza absoluta que Jesucristo es Dios. Emmanuel, su nombre significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Los hombres a menudo niegan esa verdad de verdades. Las religiones del mundo rechazan la verdad que Jesucristo es Dios. Y aún hay sectas que profesan de ser cristianas que niegan que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Pero la verdad es que si una persona o una religión, que tiene un Cristo que no es Dios, entonces no es una persona cristiana. No es una religión cristiana porque no tiene el Cristo bíblico, que es Dios, Solo un Cristo divino, que es Dios, puede perdonar a los pecadores. Puede salvar a los pecadores. Puede dar la promesa de vida eterna a todos los que creen en Él. Solo un Cristo divino, que es Dios, puede hacer todo esto. Entonces hoy iniciaremos, con la ayuda de Dios, una serie de mensajes sobre el tema Jesús, Dios con nosotros. Un estudio sobre lo que llamamos la deidad de Jesucristo. La verdad que Jesucristo es Dios. Dejemos, amigos, y todos que están viendo y oyendo este programa, dejemos que Dios, no una religión, no un hombre, no una secta, no una iglesia, dejemos que Dios, a través de su palabra, nos hable, nos oriente, nos bendiga creyendo a su palabra acerca de Jesús, Dios con
nosotros. Bueno, vamos a tocar un solo punto como fundamento de nuestro estudio antes de entrar, ojalá, si Dios permite, más a fondo a esta gran verdad que Jesucristo es Dios, Dios todopoderoso, Dios eterno. Wow, bueno, vamos a comenzar número 1. Numerosas veces en la Biblia, Jesucristo es llamado Dios. Numerosas veces Jesús en la Biblia es llamado Dios. Y esto es irrefutable, innegable. Son testimonios de los apóstoles de Jesucristo, escribiendo bajo inspiración divina, porque toda la Biblia es dada por inspiración divina. Segundo de Timoteo 3:16 y segundo de Pedro 1:19 al 21. Literalmente el Espíritu Santo sopló, alentó esta palabra. Es divina. Dios usó santos hombres, apóstoles, profetas. En el Nuevo Testamento mayormente eran apóstoles que el Espíritu Santo usó, llenó, guió para escribir las palabras de Dios, revelando Dios divinamente que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a comenzar, número 1, en Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, Juan 1:1, dice clara y definitivamente, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, que vamos a ver es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, es decir, con su Padre, en el principio, y el Verbo era Dios, es decir, junto con el Padre. Desde el principio, el Hijo y el Padre existieron como Dios juntamente. Un misterio, sí, completamente entendible con una mente finita y humana, difícil, pero la Biblia declara, en el principio era el Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios su Padre, en el principio. Y el Verbo, Jesucristo, era Dios, es decir, de la misma naturaleza y esencia divina de su Padre, Dios, junto con su Padre. Dice 2 veces en el principio, porque el próximo versículo 2, Jesús, el Verbo, era en el principio con Dios, con su Padre. Bueno, Jesús desde la eternidad, desde el principio, en el principio, estaba con su Padre disfrutando comunión íntima entre Padre e Hijo, compartiendo la gloria con su Padre desde la eternidad junto con su Padre. El mismo Evangelio de Juan. Escucha las palabras de Jesús en Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba disfrutando comunión y gloria con su Padre antes que el mundo fuese. Y más tarde, en este mismo capítulo, orando a su Padre, dice en versículo 24, Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, hablando de los apóstoles y los creyentes posterior a los apóstoles, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, porque estaba regresando a su Padre y a la gloria muy pronto, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué?
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, unos quieren pintar el asunto como si Jesús fuese un ser querido. Y hay unos pocos textos que pudieran darnos la idea sin entender el todo de la revelación divina de la palabra de Dios. Solo enfocándonos en estos textos, wow, parece que Jesús fue un ser creado. Bueno, humanamente Jesús tuvo un principio, su cuerpo humano, su existencia humana. Pero Jesús es Dios. La Biblia lo declara, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús estaba con su Padre en el principio, antes de la fundación del mundo. Pero uno dice, pero hubo un tiempo antes de la creación que Jesús fue creado. Well, esto no es cierto. Vamos a ver los pasajes que nos van a quitar esta idea que Jesús es un ser creado. Que cuando dice en el principio era el Verbo, pues quiere decir que Jesús existió antes de la fundación del mundo, pero es un ser creado y no es eterno. Bueno, en Mateo capítulo 2, después del nacimiento de Jesús, vinieron los magos para indagar dónde está el Cristo, dónde nació, y los sabios respondieron, los conocedores de las profecías. Ellos le dijeron, en Belén, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los magos iban buscando, pero también ahora Herodes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, el rey, está preguntando. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esta vez es el profeta Miqueas, cientos de años antes del nacimiento de Cristo, profetizando de su nacimiento. Como está escrito por el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, es decir, un salvador, el Mesías Jesucristo. Porque de ti, Belén de Judea, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ok, ahora vamos a ir a este texto para aprender un poco más acerca de Jesucristo, el Mesías, que iba a nacer de una virgen y iba a ser guiador, Señor, Salvador del pueblo de Israel. Añade esta profecía de Miqueas, en Miqueas 5:2, un detalle que debemos entender. Pero tú, Belén Efrata, como está en Mateo 2, capítulo 2, versículo 6. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Jesús, el Mesías, el Salvador de Israel. Y sus salidas del Mesías, de Cristo, sus salidas son desde el principio, como en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios en el principio. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús existió desde los días de la eternidad. Sí, nació hombre,
Dios manifestado en forma humana. Porque Juan 1, versículo 14, ya vimos, en el principio era el verbo, es Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Pero mire Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, maravilloso, bendito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Sí, tuvo un principio humanamente, pero eternamente Jesús, sus salidas, su existencia desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En este Juan 1:1 vemos que Jesús existió en el principio, es decir, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2, Jesús existió con su Padre y Jesús existió como Dios con su Padre desde toda la eternidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, solo a Dios debemos rendir toda la gloria, todo el honor, porque Jesucristo es Dios, es Dios. Entonces debemos adorarle. Cuando en Mateo capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que los magos sí por fin llegaron donde estaba el niño Jesús. Y dice, lo adoraron. Vieron a María, pero lo adoraron a Jesús. Porque solo Jesús, junto con su Padre, con el Espíritu Santo, merece adoración, fe, confianza, amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Creer en Él y solo en Él como único mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús a la vez es Dios y hombre y así único mediador entre Dios y los hombres. Juan 1:1, el testimonio de Juan el apóstol, bajo inspiración divina, Jesús es Dios con nosotros. Segundo pasaje, Juan, el mismo evangelio, pero ahora casi al final. Juan capítulo 20. Ahora es el testimonio de otro apóstol, bajo inspiración divina, escribiendo Juan estas cosas. Tomás, el apóstol, en Juan capítulo 20. Quizás se acuerdan de esta historia preciosa, maravillosa. Tomás no estuvo presente cuando Jesús se presentó vivo de entre los muertos, apareció a sus discípulos vivo y les mostró sus manos que fueron traspasados con clavos, y su costado que fue lanzado con una lanza y salió agua y sangre. Eran estas marcas en sus manos y en su costado señales de su crucifixión, de su muerte por crucifixión. Después de su resurrección, Jesús se mostró vivo a sus apóstoles en un lugar privado aparte, y Tomás no estaba presente. La segunda vez, cuando Jesús apareció otra vez a ellos, Tomás sí estaba presente. Y cuando él vio al Salvador Jesús, que fue crucificado por él, por Tomás, pero dudaba que resucitó para salvar a Tomás, pero dudaba, porque recuerdan que los apóstoles le dijeron a Tomás, le dijeron al Señor, hemos visto, Juan 20, versículo 25, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no
creeré. Literalmente en el idioma original, nunca jamás voy a creer en Él si no veo con mis propios ojos y palpo con mis propias manos. No voy a creer. No lo creo y no lo voy a creer. Bueno, Jesús apareció otra vez y ahora Tomás está viendo a Cristo. Una vez crucificado, ahora resucitado, presentándose cara a cara con Él. Y Jesús dijo otra vez a todos, paz a vosotros. Pero ahora tuvo una entrevista personal. Salvación, amigos, es cuando tú tienes una entrevista, un encuentro personal con Jesucristo, viendo y creyendo en la palabra de Dios, que Él es el Salvador único que fue crucificado por ti y todos tus pecados, y resucitado por ti para justificarte, perdonarte y darte vida eterna con Él en el cielo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció a Jesús como su Señor, Salvador y Dios resucitado. Repito, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y fíjese, amigos, si Jesús no fuere Dios, hubiera sido bien celoso para decir, no, Tomás, no puedes llamarme Dios. Soy un Dios con D minúscula, como ponen los testigos de Jehová en su nueva traducción de la Biblia en Juan 1:1, diciendo en el principio era la palabra, que es semejante al verbo, y dice, y esta palabra estaba con Dios, y esta palabra era un Dios. U minúscula, D minúscula, mucho menos que el Padre. Jesús no, según la doctrina de los testigos, Jesús no es Dios, es un Dios. Pero esto contradice la Biblia y la creencia de ellos que solo Jehová debe de ser adorado. ¿Cómo puede ser Jesús un Dios cuando Jehová en toda la Biblia, en los 10 mandamientos, en Isaías de 40 a 49, prohíbe vez tras vez adoración a cualquier otro, solo a Jehová? Pero ahí está Jesús. ¿Cómo puede ser un Dios? ¿Sería otro Dios que Jehová? No. Por Isaías 42, Jehová dice, versículo 8, Isaías 42, 8, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro, ni a Jesús, a otro, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces es una contradicción. Jesús no puede ser un Dios. O es Dios o no es Dios. Pero bueno, la Biblia, y estamos viendo claramente que Jesús no negó el título Señor y Dios cuando Tomás profesó fe personal en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y Dios de manera personal. Y tú, amigo, puedes hacer lo mismo, no cuando crees una doctrina de los hombres que tienen un Cristo que no es Dios todopoderoso. Desecha todo esto. Adopta la Biblia. La Biblia, toda la Biblia dice que Dios, Jehová, es el Salvador. Pero Jesús en todo el Nuevo Testamento es el Salvador. Entonces Él es Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús
Y Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. Sí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crucificado pero ahora resucitado, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y esto te incluye a ti, a mí y a todo pecador arrepentido, pero creyente, como ahora Tomás, que Jesús fue crucificado por mí y todos mis pecados, fue resucitado por mí, mi salvación, perdón, justificación y vida eterna, y solo tengo que confesarle, invocarle y así recibirle por fe, y el Espíritu Santo aplica los méritos de su muerte y su sangre derramada en la cruz a mi corazón y me limpia y libra de todo pecado, toda condenación, y me da el regalo de la vida eterna. Bueno, has tomado tu decisión, como Tomás. Has tenido tu encuentro, tu entrevista personal con Jesús para aceptarle como tu Señor y Salvador personal. Terminamos en el libro de Romanos, capítulo 9, un tercer texto que dice Jesucristo es Dios. Cristo en este pasaje es llamado el Cristo significa Mesías. Mesías, el Salvador prometido. Vino del pueblo de Israel humanamente. Mateo 1:1 dice que Él es hijo de David, hijo de Abraham, es decir, de la descendencia del rey David y de Abraham, es de la línea de Israel. Okay, es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob o Israel. Bueno, y más inmediatamente vino a este mundo por medio de María, aunque no hubo relaciones entre José y María, sabemos, pero ella era como incubadora, nada más un instrumento escogido para que naciera Dios en forma humana, milagro de milagros, milagro de los siglos. La existencia humana comenzó por medio de María, humanamente. Pero su existencia eterna es desde los días de la eternidad, como vimos en Miqueas 5:2. Él es Dios eterno, Él es Dios sobre todas las cosas, el Dios todopoderoso, el soberano Rey, Señor de los señores, Rey de los reyes. Sí, como hombre, Jesús tuvo un principio aquí en la tierra, pero siendo Dios eterno, Él no tuvo principio y no tendrá fin. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Jesús, que según la carne, su nacimiento humano, vino Cristo. Según la carne vino Cristo del pueblo de Israel. Y dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Su existencia humana tuvo un principio. Él era hombre aquí en la tierra. Por 33 años caminaba como hombre sobre la tierra. Pero Él era en su esencia divina, porque se unieron sus dos esencias, sus dos naturalezas en la persona de Jesús. Su existencia eterna, su esencia y naturaleza eterna como Dios. Dice, el Verbo fue hecho carne. Sí, fue hecho carne. Se unieron su naturaleza divina y eterna con su naturaleza humana en la persona de Jesús. El error fatal de la idolatría y de las imágenes rinde gloria y da gracias a la criatura en lugar de dar gracias y gloria a Dios. Lee Romanos capítulo 1. Toda idolatría, toda imagen roba
a Jesucristo de su gloria como unigénito del Padre. Sí, reflejando la gloria del resplandor de su Padre, Hebreos 1:3. Dando gloria así a los santos, o a la madre de Jesús, o a cualquier otro personaje, es robar a Jesús de la plenitud de la gloria que Él tiene como unigénito del Padre, como la imagen perfecta, exacta del Padre, el resplandor de la gloria del Padre. Repito, Hebreos 1:3. Es un error fatal dar las gracias, la gloria a cualquier otro personaje que Jesús, el Hijo enviado del Padre. Confiar en cualquier otro, amar a cualquier otro, rezar a cualquier otro. Es decir, orar a cualquier otro, invocar a cualquier otro, servir a cualquier otro, adorar o aún venerar a cualquier otro. La Biblia prohíbe adorar o venerar cualquier otro que Dios mismo. Y Jesús, según Romanos 9:5, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, todopoderoso, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Pues hasta aquí solo 3 textos irrefutables, innegables, que Jesús es Dios con nosotros. Le animo a buscar las Escrituras para conocer el verdadero Jesús. El verdadero Salvador tuvo que ser Dios para ofrecerse sacrificio en la cruz y ser Salvador del mundo. Ser único sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Ser único Señor para invocar para salvación. Tuvo que ser Dios. Y vamos a ir aprendiendo, entendiendo, y ojalá se conviertan muchos por creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús, que Él en verdad es Dios con nosotros. Que sea bendito por los siglos Él. Amén.